listas como ustedes quieran trabajar o como se necesite trabajar y subirlas a la estructura que corresponde, en este caso a una estructura de clientes denominada DIN clientes, ¿no? Por ser dimensión. Había que considerar algunas cosas, en este caso, y eso también es interesante, que me dice de que deberíamos únicamente considerar aquellos clientes que están activos, ¿no? O que están habilitados, como quieran ustedes llamar, y que no se encuentran eliminados. Entonces, es interesante esto, ¿no? A pesar de que es un ejemplo, porque normalmente nosotros cuando hacemos un sistema, hay ciertos registros de ese sistema que jamás eliminamos físicamente, simplemente hacemos eliminaciones lógicas, porque puede darse el caso de que algún rato, por ejemplo, un cliente, como en este caso, regrese, ¿no? Nuevamente a la empresa y simplemente activamos y actualizamos las opciones y está, ¿no? O sea, no tenemos que hacer un proceso nuevamente de creación de ese cliente, ¿no? O de ese producto, o de ese proceso, o de esa devolución, etcétera, ¿no? Porque a veces también puedo yo tener registrado a veces, por ejemplo, una devolución, pero como plantilla, ¿no? En este caso, para que cuando venga otra nueva devolución, simplemente jalo esa plantilla, lleno y la actualizo, ¿no? Entonces, me da esa condición de que no sea un cliente eliminado y que además que esa cuenta esté habilitada. Esto es muy similar a los bancos cooperativas, ¿no? Donde uno saca una cuenta, sea de ahorro corriente o lo que sea, pero si uno no realiza operaciones durante un periodo determinado de un mes, qué sé yo, 3 meses, etcétera, mi cuenta la deshabilita, ¿no? Y para habilitar me toca seguir un proceso que muchas veces incluye algún pago, ¿no? Es como una penalización. Entonces, con eso en mente, nosotros deberíamos generar el código adecuado para cargar los datos. Y es de la siguiente manera, ¿no? Entonces, ¿qué íbamos a necesitar? Simplemente el ID del cliente, lógicamente, y lo vamos a llamar ID cliente porque esa es la idea. En vez de que tenga con el guión bajo, simplemente lo unimos, que sea mucho más entendible, mucho más manejable. Recordando que en el análisis previo se mencionó que el campo cliente razón correspondía con el nombre del cliente, entonces a este le vamos a llamar cliente. ¿De qué tabla o tablas? From, ya sabemos, clientes. Y las condiciones, que es lo más importante en este caso, ¿no? Que menciona que la cuenta no sea eliminada. Y otra cosa es que este cliente esté habilitado, ¿no? Bueno, hay las consideraciones de 1 o 0, dependiendo de cómo se esté trabajando en el sistema, ¿no? O se puede estar trabajando con cadenas, lo que sea, es lo de menos. Y algo fundamental o muy particular que es necesario tomar en cuenta, que una vez que se cargan los clientes, o a medida que se van cargando los clientes, mejor dicho, estos deberían cargarse en forma ordenada, de acuerdo al campo que nosotros consideremos que se va a visualizar o se va a procesar de mejor manera los datos, ¿no? Es para ahorrar tiempo, ¿no? En vez de generar la subida de estos campos en forma desordenada, pues vamos a subir los campos de una manera ordenada, normalmente por el código y sobre todo, y si tengo jerarquías, yo le pondría primero la jerarquía superior, luego la siguiente y así sucesivamente, ¿no? E igual se podría considerar por la importancia de los campos, ¿no? Yo considero que la mayor parte de consultas va a ser por el campo X, entonces le subo primero el campo X, luego el campo B, luego el campo D, etcétera, ¿no? Lo que hacemos es tratar de facilitar el procesamiento posterior de nuestra tabla, ¿no? Y lógicamente esa consulta cargaría los datos de clientes en la tabla de dimensión llamada DIN clientes. Este mismo proceso lo vamos a repetir para la tabla productos, donde vamos a, en cambio, en este caso, a considerar 2 tablas de las cuales vamos a obtener la información, como son productos y marcas, ¿sí? Y lógicamente nuestra consulta va a variar un poco, ¿sí? No sustancialmente. Y mencionamos que vamos a obtener de productos el producto ID, que sería el campo ID necesario para una tabla de dimensión, y siempre empezando por el campo clave, se puede decir.
Luego de la tabla marcas, el campo nombre, y lo transformamos a marca directamente, porque así es como lo vamos a conocer o lo vamos a trabajar. Y de productos, punto detalle, que en detalle se refería al nombre del producto, consecuentemente le ponemos producto, ¿no? Y hacemos referencia a dicho producto. ¿A través de qué? De un join, ¿no es cierto?, entre productos y marcas, ¿sí? Considerando que existe, o que exista, mejor dicho, la relación entre una marca porque corresponda a un producto, ¿no? Eso es cosa básica, ¿no? Entonces ya sabemos cómo hacer eso. O directamente from, productos, coma, marcas, donde productos y de marcas igual a marcas ID marca, ¿no? O sea, eso ya, ustedes ya saben. Y lógicamente la opción de ordenación, en este caso, ¿sí? Productos, marcas y producto detalle. No hay ningún problema. Y lo almacenamos en la dimensión de productos. Y ahora pasamos a la parte interesante, donde nos toca hacer en el proyecto de la misma manera, se puede decir, ¿no? Ya aquí vamos a ver que nos da haciendo algunas cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a construir mi tabla DIN fechas, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden llamar DIN hora, DIN tiempo, DIN meses, qué sé yo, lo que ustedes quieran, ¿no? Y fechas a veces es mucho mejor porque abarca, ¿no? Cualquier subgrupo que nosotros podamos crear sobre ellos. Entonces, aquí se menciona que vamos a utilizar un procedimiento almacenado y que trabaja de la siguiente manera. Recibe como parámetro la fecha desde y hasta, ¿sí? Eso lo podemos hacer en la primera carga, ¿sí? Y como les decía, si mi empresa empieza en junio, a pesar de que empiece en junio, yo debería cargar desde enero de ese año. Y suponiendo que estoy recién como hoy estamos en junio del 2021, no le voy a crear hasta julio las fechas, le voy a crear hasta diciembre del 2021, ¿no? Entonces, siempre es bueno crear desde enero, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿no? Esa es una consideración que hay que tener. ¿Y por qué se hace eso? Justamente porque normalmente a fin de año se hace cierre de periodo. Estoy claro que tengo que volver a construir un rango de fechas adicionales y no hay problema. En cambio, si lo pongo, por ejemplo, hasta el 31 de junio, ustedes saben, la mente es frágil, hay que hacer tantas cosas, y resulta que ya me da julio y me he olvidado de hacer eso, ¿no? Entonces, se puede hacer ese rato, pero no es dable, ¿no? O sea, desde el punto de vista operativo no me conviene generarme un problema que no es mayor, pero de todas maneras es un problema que impediría que mi sistema trabaje bien, ¿no? Entonces, preferible lo hago desde enero a diciembre. Recorre una a una las fechas que se encuentran dentro de este intervalo, de eso se trata. O sea, como yo les dije, si voy a hacer un análisis y pongamos mi empresa empezó desde el 2010, no voy a decir voy a crear 11 campos, ¿no? O sea, uno por año. Entonces, yo podría hacerlo 2010, 11, 12 hasta el 2021, 11 campos. Pero la idea es también, dice, no, yo le tengo que dar un valor agregado, entonces le podemos hacer por semestre, entonces le podemos hacer por trimestre, le podemos hacer por mes, ¿sí? Y lógicamente podemos hacer consultas en rango de días, ¿no? Porque de pronto se requiere eso, o por una fecha específica, como les decía. Ahora en negocios hay el Cyber Monday y el Viernes Negro, ¿no? Entonces, o día de la madre, día del padre, día del niño, día del amor, lo que sea, día de la secretaria, de la enfermera, del ingeniero, lo que sea. Entonces puede haber fechas que para mí me interese analizar. Y además, crear esa tablita no me va a llevar mucho tiempo. El conjunto de registros también va a estar limitado. O sea, si es hasta el análisis que puedo hacer por día, debería tener aproximadamente 365
registros, ¿no? Por año. Si tengo 10 años, son 3.600 y más registros, ¿no? 3.650 registros, ¿no? Y no es mucho en una tabla, ¿no? Y dentro de una base de datos. Y además considerando que son campos elementales, ¿no? En unos casos son valores numéricos y en otros son cadenas, pero muy básicas. Entonces, no hay ningún problema, ¿no? En este caso, no traten de ahorrarse espacio, que no tiene mucho sentido. Y entonces se considera, ¿te acuerdas? Que el análisis iba a ser por año, por trimestre y por mes. Y lógicamente esa tabla debería tener un campo, un ID, ¿no es cierto?, que sea único para evitar cualquier conflicto. Y es así que se decide definir el campo ID de fecha, que esté compuesto por el año, el mes y el día. Se entiende que es una fecha y una fecha esa no se vuelve a repetir, ¿no? O sea, va a ser único, garantiza la unicidad de cada uno de los registros. Asimismo, el año como año, el trimestre, en cambio, etiquetado como primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Y el mes, lógicamente, en español, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, ¿no? Y para ello utiliza, vamos a cargar la, la, el zoom, ¿no? Ya. Y aquí está el código. Recuerden que esta tablita, este archivo ya está subido. Y básicamente es de esa estructura, ¿no? O sea, vean, hasta el código ya está hecho, ¿no? Lógicamente no solamente vamos a utilizar estos campos, ¿no? Ya saben que se requiere algunos campos adicionales. El día puede ser, el día del año, el día de la semana, qué sé yo, el mes del año, algunas cosas, ¿no? Y no se olviden que ustedes tienen que ya previamente ordenar los campos, sobre todo por fechas y por los meses, para que me salga en forma cronológica, ¿no? No en orden alfabético. Entonces, el ID de fecha es una estructura que se construye utilizando funciones propias del SQL, como ustedes ven, el año multiplicado por 10.000, porque es el formato que se utiliza, ¿no? Es un valor numérico y eso hay que calcular, muy elemental, ¿no? El mes y el día como tal, ¿no? Que le vamos a obtener de mi campo fecha, que nosotros vamos a ir generando en este store procedure, ¿no? Este store procedure, lógicamente, lo que va a tener es un lazo que me genere desde una fecha inicial hasta una fecha final, así de simple. El año, ya está, función year. El trimestre, en este caso ya dependiendo, ¿no?, a qué trimestre corresponda, de acuerdo a la fecha, le ponemos la etiqueta primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, etc. Y el último caso en el mes, que me toca expandir nada más, ¿no? Es un case, o sea, cosas elementales básicas. Y dependiendo del mes, le ponemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, ¿no? Entonces, hemos logrado construir mi tablita de fechas, ¿sí? Muy simples, de una manera elemental, ¿no? Y la clave principal, lógicamente, va a estar en el formato. Te menciona aquí, para este caso, que es de año, mes y día, ¿no? No se olviden que esta clave también debería corresponder con el campo fecha o el formato, qué sé yo, que se maneja dentro de mi detalle de facturas, ¿no? Para que puedan realmente relacionarse, ¿no? Listo. Y una vez que ya tengo cargado mis tablas de dimensión, porque así es lo que me sugiere que haga, y esa sugerencia, como vuelvo y repito, parte de la integridad referencial, vamos a cargar mis hechos, ¿no? Que es la carga que más se demora, lógicamente, ¿no? Y haciéndoles un recorderis que esa tabla de hechos va a tener, o el tamaño nosotros podíamos calcular
en función del número de atributos que se consideran en las dimensiones, ¿no? Si tengo 5 dimensiones y cada dimensión tiene 5 atributos sobre los cuales voy a trabajar, entonces multiplico, ¿no? 5 por 5 por 5 por 5, etcétera. Y ese es el valor aproximado o real que va a tener mi tabla de hechos. Y podría calcular el tamaño de esa tabla y hacer estimaciones de crecimiento para ver las necesidades de disco que voy a tener a futuro, ¿no? A un año, 6 meses, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener esas precauciones. Entonces, mi tabla de hechos, asimismo, dice, para confeccionar esta tabla, se tomarán como fuente las tablas de factura de ventas, lógicamente, porque ahí están. Aparte de los ID que tiene la factura de hechos, necesito, en este caso, los valores numéricos, que son las medidas, ¿no? Sobre las cuales voy a hacer el análisis, y ya de acuerdo a eso, nosotros sabemos que vamos a obtener esos datos de la factura de ventas y detalle de ventas. Al igual que en las tablas de dimensiones, se analizaron las condiciones que deben cumplir los datos para considerarse de interés. Otro punto a tener en cuenta es que la fecha debe tener el formato año, mes, día. Este formato lo hace con una simple instrucción, no hay ningún problema. Y se decidió aplicar una preagregación a los hechos que formarán parte de la tabla de hechos. Es por esta razón que se utilizará la cláusula group by para agrupar todos los registros a través de la clave primaria de esta tabla. Sí, el hecho de hacer un group by obliga también a que se haga un preagregación sobre algo que yo necesite, ¿no? En el ejemplo que ustedes van a desarrollar, lógicamente les voy a pedir no solamente que utilicen la agregación suma, y para ello las preguntas que les voy a lanzar van a tener la posibilidad o identificar claramente que necesitan utilizar, por ejemplo, agregaciones de mínimos, máximos y sobre todo promedios, ¿no? Para hacer comparativas entre los diferentes datos que yo les voy a pedir. Entonces, lo más práctico a veces es generar máximos y mínimos y lógicamente los promedios y proceder a hacer la comparativa correspondiente. No se olviden también el prefijo de la factura de hechos, FAC, ¿no? FAC, ventas en este caso. Y entonces esta se vuelve un poquito aparentemente más complicada, pero no es ningún problema. Recuerden que, como bien se mencionaba, la fecha para poder relacionarla debe tener el formato de día, mes, año. Consecuentemente, dentro de la consulta, nosotros teníamos que generar una fecha con ese formato. Y como ya tenemos el código, es facilito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensamos dentro de los campos que necesitamos? Son el ID del cliente, ¿no es cierto?, para relacionar con clientes, y le sacamos de la factura de ventas, porque ahí está. Necesitamos el producto, el ID del producto, para saber qué producto se compró, y eso le sacamos de venta, de detalle de venta, ¿sí? Y ahí está ID POT, entonces le vamos a llamar ID producto, y la fecha, lógicamente, ¿no?, donde se realizó dicha venta, que le vamos a sacar de factura de ventas, lógicamente, y generamos el campo que necesitamos para establecer la relación, y ese lo llamamos ID de fecha, ¿no? Entonces, en la tabla fechas, ID de fechas está como clave principal, y aquí simplemente está un campo al cual vamos a hacer la relación de uno a varios, ¿no? Perfecto. Luego la cantidad que necesitamos sería la suma, perdón, el detalle de venta de la tabla, y tenemos la cantidad, perfecto. Y luego vamos a calcular el monto total de venta, ¿no? Y ahí aplicamos simplemente un producto, pero con agregación suma en ambos casos, ¿no? Porque tengo que ir sumando lo que voy obteniendo ahí. Recuerden que son mis agregaciones que necesito. Y luego de eso, simplemente expreso de dónde voy a obtener los datos, que ya se lo menciona acá arriba. La factura de venta y
el detalle de venta, ¿no? No hay ningún problema. Y justamente donde vamos a considerar únicamente aquellas facturas que no han sido anuladas, ¿no? En mi sistema operacional, lógicamente, están todas las facturas. No es que tenga una tabla para facturas anuladas o facturas activas. Todo está ahí mismo, simplemente eso de anulación o no es a través de un campo. En este caso me está indicando que el campo es anulada o no y un valor de 0 y 1, etcétera. Si está anulada es 1, entonces se entiende clarito. Y lógicamente le agrupamos, ¿no? Vamos a agrupar por ID de cliente, porque el cliente lógicamente hace muchas compras. Luego ese cliente en cada proceso de compra puede comprar varios artículos y esas compras se realizan en diferentes fechas, ¿no es cierto? Entonces ya está agrupada por código del cliente, por productos y lógicamente por fechas, ¿sí? Que van a corresponder perfectamente. Y finalmente le vamos a ordenar por fecha, por cliente y por producto, ¿no? En este caso ustedes ven lo que vamos a hacer un orden porque básicamente voy a preguntar las ventas por fecha, ¿no? Y luego me voy a interesar en esas fechas a qué clientes vendí y luego a qué productos se llevaron esos clientes. Entonces, no le voy a poner primeramente a ver qué clientes compraron, en qué fechas, no. O sea, la lógica me dice, a ver, tú vas a hacer un análisis de ventas en el tiempo. Entonces, el tiempo es el atributo principal. Por eso está ID fechas, ¿no? Y luego de eso me dice, en esas fechas, a qué clientes lógicamente vendiste y qué productos. O en esa fecha, qué productos vendiste también, ¿no? Y eso se puede establecer tranquilamente en la relación. Entonces, todo tiene un sentido lógico que nosotros debemos aplicar para construir estas tablas de dimensión y en este caso, sobre todo, la tabla de hechos, que es la que mayor cantidad de elementos va a tener, ¿no? Ya. Ahora, y el nombre de la tabla es FAC Ventas, ¿no? Entonces, en este paso, nosotros en el 4.1 hemos cargado los datos utilizando un ETL y luego ya ahora sí viene la actualización. El hecho de que ya esté cargado los datos implicaría, por así decirlo, que el sistema ya es utilizable, o sea, porque podría analizar ya la información, sí. Pero ustedes recuerden, en Analysis Service, en este caso, la herramienta que estamos trabajando, necesitamos hacer un procesamiento de estos datos. O sea, ¿qué significa eso? O sea, cargar los datos como tal y ponerles ya en la estructura o listos para que el usuario simplemente a través de la interfaz, que no, en este caso vamos a construir vía Excel y Power BI, luego el usuario final pueda hacer las consultas y análisis que él requiera, ¿no? Entonces, ese pasito falta todavía aquí, ¿no? Pero eso ya lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Y ahora viene uno de las partes interesantes que era la actualización, que es ya que prácticamente ya estamos finalizando la metodología, como ustedes ven es bien sencilla. Dice, cuando ya se ha ejecutado la carga inicial, se deben establecer las políticas y estrategias de actualización periódica. Sí, eso va a depender de la empresa, como siempre les digo, puede ser una carga diaria, semanal, mensual, por hora, por minuto, una exageración, ¿no? Pero puede ser. Porque de pronto a veces uno dice cada minuto, sí, porque puede ser que yo requiera hacer análisis casi en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, de eso de cómo varía el precio de las acciones, ustedes ven, es cada minuto, ¿no? Me da gráficos prácticamente en tiempo real. ¿Sí? Y entonces para esto es necesario realizar algunas tareas. Entre ellas son determinar el proceso de limpieza de datos y calidad de datos, definir los procesos de TL que deberán realizarse para actualizar los datos del Data Warehouse. Sí, perfecto. O sea, de igual manera que hicimos en el proceso inicial, ya para los siguientes datos, nosotros también, es como volver a hacer lo mismo, ¿no? Necesitamos de pronto cambiar el formato de algún registro,
En algunos atributos de alguna tabla no existen datos, entonces le vamos a poner un valor. Ejemplo de esto, y ustedes también tienen que hacerlo. A ver, no les digo todavía mejor eso porque eso va para la prueba, ¿no? Más bien, de gana me adelanto, a ver si se dan cuenta de algo. Pero bueno, hay ciertos procesos, ¿no? Uno de ellos, si les puedo decir, es cambiar, como se especifica aquí, el formato de la fecha. De pronto yo trabajo día, mes, año, ahora voy a trabajar año, mes, día, no sé por qué razón, pero suponiendo que así se requiere, ¿no? Entonces, ese cambio tengo que hacerlo. De pronto no puedo trabajar con valores numéricos, necesito transformar esos valores numéricos a cadenas, suponiendo, ¿no? Por algo. Suponiendo que tengo una codificación de que uno está activo, dos es pasivo, ¿no? Suponiendo. Entonces me dice, no, sabes que para el análisis no me conviene de que esté uno como activo y dos pasivo. La gente se va a confundir, más fácil cambiémosle. Si está uno, dejémosle la cadena activo, si está dos, en este caso, dejémosle pasivo. Entonces, cuando la persona haga el análisis, va a ver, no, consulta los activos o los pasivos. O sea, no tiene por qué esforzarse en interpretar a qué se refiere o el significado de ese dato, ¿no? Entonces, no se olviden también de eso. Y otro aspecto que me dice que es que hay que especificar de forma general y detallada las acciones que deberá realizar cada software. Sí, ya vamos a ver eso. O sea, ¿qué hace cada cosa, no? ¿Qué hicimos con el análisis service? ¿Qué hicimos con el Excel? ¿Qué hicimos con el Power BI? ¿Qué hicimos con el Integration Service? Etcétera. ¿Sí? ¿Qué hicimos con la base de datos? Todas esas cosas, ¿no? Cómo estos se integran y cómo van a funcionar. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de políticas de actualización, ¿sí? Lógicamente, eso sí llega a un consenso, no con los usuarios finales, ojo, siempre es con las personas tomadoras de decisiones, ¿no? Eso es lo bueno, como les decía, estos sistemas, yo trabajo con la gente que toma decisiones, ¿no? La información se refrescará todos los días a las 0 horas, perfecto. Se entiende de que tengo servidores, los servidores funcionan 24/7. Los datos de las tablas de dimensión de productos y clientes serán cargados siempre en su totalidad, o sea, todo el tiempo se carga una y otra vez, ¿sí? Los datos de la tabla de dimensión de fecha se cargarán de forma incremental teniendo en cuenta la fecha de la última actualización. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? A ver, primeramente que los productos y los clientes siempre se carguen. O sea, hay la posibilidad de que siempre, lógicamente, se incremente productos, se incremente clientes, pero puede darse la lógica de que algún producto se eliminó o algo pasó, ¿no? Y las tablas son pequeñas y vamos a subirlo todo el tiempo. Eso puede ser una política inicial. Luego, hasta que el sistema ya se encuentre maduro, y ahí sí cambiamos de esa política, ¿no? Y decimos, simplemente se subirán los nuevos productos y los nuevos clientes, ¿no? En cuanto a esto de las fechas, lógicamente aquí se dice, se cargarán en forma incremental teniendo en consideración la última fecha cargada. Está instalando algo mi máquina, que también está instalando. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Si yo creé, por ejemplo, hasta diciembre del 2021 y hasta próximo, ya llega el próximo año, se puede decir, entonces se cargarán únicamente las fechas del año 2022, porque se entiende que tenemos hasta el 2021. Lógicamente, dentro de la programación o las actividades que yo desarrollo encargado de sistemas, debería considerar alguna fecha a inicios de diciembre donde haga este proceso, ¿no? Para que no me sorprenda. Porque normalmente en enero comienzo o a fines de diciembre empiezo a hacer una serie de análisis para ver cómo nos ha ido el año en curso, ¿no es cierto? Y en enero generar nuevas proyecciones o expectativas. Entonces, para que no me coja eso de nuevo, ya a inicios de diciembre está hecho ese proceso. Y como ustedes ven, cargar nuevas fechas es demasiado básico, elemental. Pero a veces por ser demasiado básico y elemental,
nos descuidamos y ahí tenemos problemas, por favor. Y a veces por experiencia también, ¿no? Es lo mismo que nos pasa en la vida diaria. Ah, no, luego hago. Y el luego, chuta, y nos olvidamos, ¿no? Y a veces es solo de hacer algo tan elemental, pero nos da pereza o no queremos hacerlo. Y luego. Y ya a veces es demasiado tarde, ¿no? Y estamos ya en problemas. Es como, ya se tiene que pagar el teléfono. Ya, mañana pago, pagarás. Y uno pasa así, y pasa algo y uno se olvida, ¿no? Y le cortan el internet y como por ejemplo tenemos CNT y ya está asociado al teléfono, entonces no tenemos ni teléfono ni internet, ¿no? Y si tienen cable tampoco, cable y todas esas cosas. Ya. Los datos de las tablas de hechos, FACventas, que corresponden al último mes, 30 días a partir de la fecha actual, serán reemplazados cada vez. Perfecto. ¿Qué me quiere decir? Es una política, ¿no? Dice, ¿sabes qué? A partir de la fecha de hoy, por ejemplo, hoy estamos 9, 30 días atrás, todos esos datos de 30 días atrás se vuelven a subir por A o B razón. La empresa identifica la causal, ¿no? De rato nosotros podríamos asumir que en esos 30 días puede ser que se acepten devoluciones, se acepten algunos procesos que alteren realmente los datos, consecuentemente, como la política es máximo en un mes que se pueden alterar, entonces dice, no, ya pasó el mes, esos datos ya quedan fijos, entonces ahora sí vuélvelos a cargar y con eso analizamos, ¿no? Puede ser, ¿no? Una política que ellos tengan. Estas acciones se realizarán durante el periodo de prueba para analizar cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Como les dije, todo esto tiene que ir cambiando, o sea, inicialmente yo planteo ciertas condiciones y luego esas condiciones van a ir cambiando porque me aseguro de que el sistema cada vez sea maduro, o sea, la madurez de un sistema es más confiable, es más seguro, etcétera, ¿no? Y cuando ya veo que está esto estable, etcétera, podría cambiar tranquilamente las políticas, ¿no? Decir, ya no vuelvas a subir las facturas de un mes. Está muy bien, hazle cada máximo de una semana o simplemente del día anterior, qué sé yo, tanta cosa, ¿sí? El proceso ETL para la actualización del Data Warehouse es similar a la carga inicial con las siguientes diferencias. Iniciará la ejecución de los pasos todos los días a las 12 de la noche. Sí, eso hay que escribir, lógicamente. Es la documentación que nos pide la metodología y es la documentación que nosotros como encargados de sistemas deberíamos siempre tener para cuando se requiera hacer alguna modificación, nosotros nos enteremos de lo que han hecho y hacer los cambios. Recuerden, la memoria es frágil, uno no puede estar siempre al tanto pendiente de los sistemas. En una empresa real se trabaja con varios sistemas a la vez, varias cosas a la vez, y no podemos depender de nuestra memoria, ¿no? Establecer las variables fecha desde y fecha hasta, ¿no es cierto? Y ahí me indican, ¿no? Se obtendrá el valor resultante de restarle a la fecha actual 30 días, etcétera, etcétera. Algo simple, ¿no? Algo simple, pero que funciona. La carga de la dimensión clientes, la serie de pasos para realizar esta tarea. Se le antepondrá un nuevo paso que borrará los datos que contenga la dimensión clientes. Aquí me está diciendo algo importante. Como siempre voy a cargar toda la tabla de clientes y toda la tabla de productos para este caso, se entiende que antes de cargar yo tengo que hacer un paso previo de borrar los datos iniciales en mi tabla clientes y mi tabla productos, ¿sí? Entonces, parece algo trivial, pero así funciona esto, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de hacer esto y cuando cargamos los datos me va a dejar y después comienzan los problemas porque me va a encontrar campos duplicados, error por aquí y cuando me sale un montón de errores yo me asusto, lo primerito, digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ya dañaste, etcétera, ¿no? Y es a veces por algo tan elemental, que me olvidé de borrar algo y como ese algo existe, al tratar de poner otro registro similar, se están duplicando claves o es un producto que ya no existe, etcétera, y comienzan a dispararse los errores, ¿no? Y encima más vemos los errores y vemos la gravedad 1, 2, 3, y nos asustamos, ¿no? Y es algo tan elemental. Por eso es bueno anotar y revisar como decir mi bitácora de trabajo, que hago lo que debo hacer, ¿no?
Este es un ejemplo, es sencillo, ¿no? En la vida real hay que hacer muchas cosas más, no se olvide. Y por eso les digo, es bueno anotar. Entonces, este grupo de pasos me permite hacer también como les digo y vuelvo, repito, mi bitácora de trabajo donde yo voy haciendo un checklist, ¿no? Está hecho esto, listo. Y las cosas funcionan bien. La carga de dimensión de fechas en este paso se establecerá la variable fecha desde, tomando en cuenta el último registro cargado de la dimensión din fecha, ¿sí? Entonces yo debería hacer un store procedure que me genere la última fecha, ¿sí? No hay ningún problema. O una función definida por el usuario, como ustedes quieran, y esa función llamarle dentro de mi store procedure para que me determine la última fecha. Y con esa fecha yo le sumo, qué sé yo, hasta la fecha actual y obtengo el rango de fechas que debería utilizar para generar las nuevas fechas. Así de simple, ¿no? Entonces, no hay ningún problema de esto. Entonces, en la carga de hechos, FAQ ventas, dice, a la serie de pasos que se realiza esta tarea se le antepondrá un nuevo paso que borrará los datos que contengan la tabla de hechos FAQ ventas en el intervalo entre fecha desde y hasta. Sí, ¿se acuerdan que decía? Aquí me pedían que borre todas las transacciones, se puede decir, 30 días antes, ¿no? Por eso se va a calcular eso. Es necesario aplicar eso antes de volver a cargar nuevamente los datos. En el paso de obtener datos del data source, se modificará la sentencia SQL agregando la siguiente condición. Dicen, ¿dónde o cuándo? Para hacer la carga, lógicamente, la fecha de factura de venta esté en ese intervalo, ¿no? Desde la fecha desde hasta la fecha. Perfecto. No es nada del otro mundo, ¿no? Pero lo bueno que en este ejemplo me da algunos elementos que me permiten tomar en cuenta ya para el caso que nosotros vamos a desarrollar. No quiero decir que siempre se aplique esto, ojo. Lo que pasa que aplica esto es porque aquí se determinó estas políticas, ¿no? A manera de ejemplo, ¿sí? Y ahí puede haber otras políticas más complejas, más simples o ninguna política. Y me dice, haga como usted quiera, pero no es así. Si no me dan las políticas, yo defino las políticas. Yo soy el técnico, ¿no? Que soy capaz de decir, a ver, así tengo que hacer esto para que las cosas funcionen. A lo menos durante el periodo de prueba, yo debo garantizar que las cosas salgan bien. Y en el periodo de prueba también hacer cambios para ver si mejoro esta estructura, mejoro el desarrollo, mejoro el rendimiento, etcétera, ¿no? En etapa de prueba. Porque si llegamos a la etapa de explotación, como mucha gente les gusta, y en ese rato ya en el sistema funcionando quieren hacer los cambios, ¿no? A veces en la universidad hacen esas barbaridades y a veces tenemos problemas, ¿no? Y al final tenemos mi cubito multidimensional, ya con los campos claves, sería la estructura, el diagrama, ¿no es cierto? Con mis campos atributos, cada uno, las relaciones que tiene, y eso indicaría que hemos culminado dicha metodología, ¿no? Entonces, no es que sea eso solo el cubo la representación final, ¿no? Pero ya es en sí que hemos logrado cargar los datos, ya definimos la estructura, está funcionando, y lo único que tenemos que hacer es conectarnos a través de nuestro frontend, como les digo, que nosotros podamos construir o utilizarlo a través de Excel o Power BI u otra herramienta, y coger esos datos y mostrarle al usuario para que él tome las decisiones en función del análisis que él necesite realizar. Listo. ¿Preguntas? ¿Fácil o difícil la metodología? Hablen, no callen para siempre, como se dice. Eso es base de datos, jóvenes, eso es lo de menos. Los linear join, o sea, en vez de que aparezca el linear join que ya no se utiliza así normalmente, ¿qué es lo que pone? Pron tal cosa de las tablas donde coinciden los campos, dice, y es lo mismo que poner un linear join left, ¿sí? Es como conjuntos, eso es base de datos, jóvenes. Ay, ¿por qué se complican la vida?
Pero ya vamos a hacer, no se preocupen. Si eso necesitan que les indique, ya les voy a indicar, ¿no? Entonces ya les voy a preparar con un ejemplo para que ustedes vean las posibilidades que se tienen, ¿no? Aunque yo creo que les tienen alguna gráfica. Eso ya. No recuerdo. Pero bueno, ya les voy a explicar todo eso, no se preocupen. A ver, antes de proceder, vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya tengo ya esto, una pregunta clave, 2, 3, esta debe ser. Déjenme ver. Uno 12 del 2020, 205. Ya, eso no tengo hecho un método en diapositivas. Tengo hecho ya el desarrollo como tal, ¿no? Del trabajo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces ya preparo más bien y les explico eso de los join, ¿no? Derecha, izquierda, completo, semi-join, todas esas tonterías, ¿no? Ahí se ve la intercepción. Es como trabajar con conjuntos nada más, ¿no? Bien elemental. A ver. Este es el documento que ustedes van a generar, ¿no? Entonces, basado en la metodología. No les voy a dar el documento, lógicamente. Ustedes van a tener que ir desarrollando poco a poco. Simplemente es un ejemplo, ¿no? Que vamos a hacer. A ver, vamos a ver. Vista, creo que es esta. Sí, así está mejor, ¿no? Bueno, así más bien. Ya. A ver. Entonces, este documento es producido, como vuelvo y repito, en función de la metodología de Festo que nosotros acabamos de ver, que es muy sencilla, y cómo se aprende, lógicamente, aplicando la metodología una y otra vez y hasta que queda muy claro, ¿no? Pero con tal que haga una sola vez, el resto es facilito. No obstante, la complejidad se traduce en el tipo de preguntas que me generen en función de lo que yo necesite analizar, investigar, etcétera, ¿no? Recuerden que así me parece bonito la metodología cuando digo, a ver, me reúno con las personas y ustedes díganme las preguntas, por así decirlo, ¿no? A veces la gente que toma decisiones como no es técnica, a veces no puede expresar lo que realmente necesita. O expresan, por ejemplo, puede ser un administrador y expresa en términos de administración, que nosotros como sistemas a veces no lo entendemos, ¿no? Entonces necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces, por eso es fundamental ahí. Nosotros como gente de sistemas podemos tener alguna idea un tanto clara, ¿no? De lo que el usuario final podrá querer y trataremos de hacer un buen sistema, pero como les digo, necesitamos trabajar con la gente que toma decisiones y a veces de pronto la persona que nos toca trabajar es un economista y el economista él ve el mundo de otra manera y tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? O nos piden cosas imposibles, suponiendo. O el administrador a sí mismo ve su mundo desde el punto de vista de administrador o el contador también desde el punto de vista de contabilidad y nos tratan de sacar el aire, ¿no? Pero esos son los riesgos y así tenemos que trabajar. Normalmente a nosotros nos toca entender lo que el usuario final quiere, ojo. Por eso nosotros nos volvemos todólogos, ¿no? Si hacemos un sistema de medicina, y ustedes que son ingenieros de software, están programando, nos toca aprender algo de medicina, ¿no? Entender, ¿no? No nos volvemos médicos ni doctores, nada de esas cosas, ¿no? Pero sí entendemos a veces las bases sobre las cuales desarrollamos el aplicativo, ¿no? Si vamos a hacer, por ejemplo, un sistema para determinar enfermedad, un sistema experto, ¿no? Para determinar si una persona es propensa a sufrir un ataque cardíaco en función de su historial médico. Entonces nos toca entender algunos términos, ¿no? ¿Qué es el electrocardiograma? ¿Cuáles son los niveles aceptables, por ejemplo, para glucosa, para presión arterial,
Hay unos índices de angina, ¿no es cierto? ¿Qué es la angina? ¿Qué tiene que ver la angina con el, ¿cómo se llama esto? Con la anemia. Hay varios tipos de anemia, hay varios tipos de angina, hay anginas inducidas, en este caso hay inducidas por ejercicio, y así un montón de cosas, ¿no? Y nos toca aprender, a veces hasta la terminología, pero lo bueno, nosotros no tenemos miedo a eso, ¿no? O sea, es lo chévere de nuestra carrera. Lo chévere y también lo que nos demanda a veces esfuerzo adicional, ¿no? Conocer cosas nuevas. Y eso es lo que me gusta de esta carrera. Es muy rica, se puede decir, no es estática como otras, ¿no? En otras, con todo respeto, cambian, pero cambian muy lento, se puede decir, ¿no? En cambio, nosotros todo el tiempo está cambiando, los usuarios también nos cambian, etcétera, ¿no? Hoy tenemos usuarios que manejan algo de tecnología, ¿no? Que creen que por manejar algo la tecnología ya son expertos y, y hablan tú a tú con nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo importante o, mejor dicho, no importante, sino que a veces nos complica la vida, ¿no? Antes de empezar, por ejemplo, topando este tema. La reunión que tenemos hoy a las 11 de la mañana, creo que es, ¿no? A ver, sí, de tutoría, creo que va a participar el ingeniero Clay Aldaz, les va a hacer, creo, la entrevista que saben hacer, ¿no? Entonces, por favor, hay que estar pendiente de esa hora, ¿no? Hoy la tutoría. Ya. A ver, como les decía, tengo que aprender medicina. Si voy a hacer un programa de ingeniería civil, me toca aprender algo de ingeniería civil. Y en este caso, si voy a hacer un sistema para una empresa de soporte de decisiones, me toca conocer algunos términos, ¿no es cierto? Cómo se analiza la información, que yo les decía, comparativamente se hace de año a año. Sí, se puede comparar mes a mes, pero técnicamente siempre se compara de año a año, ¿no? Las ventas de junio de 2021 comparado con las ventas de junio del 2020, 2019, etcétera, ¿no? En ese sentido se hace. Entonces, hay cosas que nos toca aprender, a veces términos también, ¿no es cierto? Lo que ellos necesiten saber, el importe, a veces nos dicen que es el importe, ¿no es cierto? De pronto dice, ¿sabes qué? Asóciale esto con nuestro reporte de pérdidas y ganancias, híjole. Entonces, hay cosas que nos toca aprender, contabilidad, como les digo, vuelvo y repito. Pero eso es lo bonito, ¿no? Esos son los retos. O sea, no solamente tenemos el reto de crear nuevas cosas utilizando tecnología, sino que entender un poquito de todo, ¿no? O sea, volvernos parte de ese equipo, ¿no? Y en otros lados sí nos valoran, en otros lados no nos valoran tanto. Nos meten en un cuarto y de ahí no saben si estamos vivos o no, simplemente hacen los pedidos y piensan que nosotros somos tan capaces, tan fácil de hacer las cosas que todos los pedidos que ellos nos hacen los usuarios se los puede atender inmediatamente y de la noche a la mañana, ¿no? Eso también, ¿no? Y ahí viene la sugerencia para ustedes, sean sinceros, por favor, ¿sí? Cuando les pidan algo y no sepa, digan, no sé, tengo una idea muy vaga sobre este tema. Deme hasta el día de mañana o deme un tiempo para analizarlo y le respondo. No hay ningún problema. No se arriesguen a veces demasiado, ¿no? Por favor. Para quedar mal, preferible no reconozco, ¿no? A veces mis debilidades y listo, ¿no? No ofrezcan más de lo que puedan hacer, porque a veces por como digo, abrir demasiado la boca, mover demasiado la lengua, ofrecemos demasiadas cosas y a veces al usuario sí le queda, ¿no? Tú me dijiste que podías hacer esto y no me has cumplido, ¿no? Y me dijiste en 15 días y no me has cumplido, no. Por eso les digo, hay que cuidarse, hay que ser metódico, ¿no? Cuando ustedes vieron ingeniería de software, no sé, hay una parte que les dice ahí clarito, ¿no? En Pressman, normalmente duplica el tiempo, ¿sí? Si tú sabes por experiencia que te vas a demorar 15 días, di que te vas a demorar un mes. Y lógicamente, si tú lo sabes hacer, entrégalo en los 15 días y vas a quedar mejor reconocido, ¿no? Dice, tú cumples y me entregaste antes. O si hay a veces imprevisto, tengo esos 15 días para resolverlo. Y si lo puedes hacer una semana mejor, entonces ya no dijiste 15 días, lo cumpliste en 3 semanas, pero sigue siendo menos que el mes, ¿no?
Recuerden que siempre hay imponderables. Lamentablemente hoy en el mundo que hacemos en función de las metodologías, a veces ya se planifica y sí me gustan las metodologías, pero a veces no sé, ¿no? ¿Qué tan reales pueden ser? Unos dicen que funcionan bien, estoy de acuerdo, pero siempre tenemos el factor humano, tenemos el factor de los imponderables, ¿no? Entonces hay metodologías donde me dice que todos los lunes se reúnen para planificar lo que van a hacer esta semana o el cumplimiento de metas de la semana, donde se reúnen también para ver cuál es la persona que está retrasada y cómo le pueden ayudar para seguir manteniendo el rendimiento, se puede decir. Sí, funciona bien así, pero a veces la gente se enferma también, ¿no? A veces la gente no tiene la misma capacidad de una con la otra para el desarrollo. O sea, de pronto la elección no estuvo tan adecuada. O igual, la elección es adecuada, pero necesita tiempo hasta adaptarse y más que todo entrenarse, ¿no? Entonces, hay gente que nos juzga en función de la experiencia que ellos tienen. O sea, no es lo mismo que uno ser novato que una persona que ya tenga 6 meses ahí, ¿no? Entonces ya está acostumbrada a saber el ritmo de trabajo, ¿no? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que lidiar, o sea, no tan bonito, ¿no? Y a veces nos ponen tiempos muy, muy básicos para hacer las cosas, ¿no? Pero eso es en la vida real. Pero en la vida de estudiantes también hay que ajustarles, ¿no es cierto? Para que no tengan tiempo para respirar y puedan trabajar y acostumbrarse a trabajar bajo presión, ¿no? Ustedes en la materia hemos estado un poco light, está bien, entonces luego ya les voy a ajustar, no van a tener tiempo, les aseguro, porque van a tener que hacer un montón de cosas, por eso prepárense, mediten este tiempo, ya han descansado suficiente y manos a la obra, ¿no? Entonces, primera cosa, ya les voy a subir estas preguntas. Estas son las preguntas iniciales con las que ustedes van a trabajar, ¿no? Entonces, la que vamos a desarrollar aquí en el curso es esta pregunta. ¿Cuánto es el valor total mensual de descuento aplicados por categoría, subcategoría, modelo de producto y por tipo de cliente desde el 2011? Esa pregunta la vamos a responder. Y esa pregunta tiene algunos bemoles que tenemos que analizar y desarrollar. Las otras preguntas que ustedes van a empezar a hacer, ya, este es un grupo, ya les voy a dar más preguntas, ¿no? Dice, ¿cuál es el acumulado de la diferencia entre los precios de lista y el precio de venta de los productos por ciudad, estado, país del vendedor, teniendo en cuenta el estado de la orden, clasificado por producto comprado o fabricado por la compañía? A mí no me pregunten dónde está el precio de lista, dónde está el precio de venta, ustedes van a buscar. Sí existe. ¿Sí? Para las transacciones realizadas en moneda extranjera, tasa promedio, ¿cuál es el total de ventas en dicha moneda o grupo de territorio de venta correspondiente al vendedor para cada uno de los años donde se han generado órdenes? Perfecto, ahí está la pregunta. Para unos es clara, para otros compleja. Ustedes tienen que ir revisando eso, cómo la manejan, ¿no? Y la cuarta pregunta inicial. ¿Cuál es la cantidad de órdenes en estado cancelado o rechazados con su total, con su valor total y su porcentaje con respecto a las que han sido enviadas en la historia de la empresa? Discriminando por empleado, asalariados y no asalariados. Ah, interesante, ¿no? Entonces hay empleados que les pagan y otros empleados que no les pagan, ¿sí? Y hay que hacer un análisis en función de eso, en función del número de órdenes que han sido aceptadas o rechazadas, etcétera. Entonces, eso habrá que ver, ¿no? Si realmente, por ejemplo, aquí está la pregunta, empleados asalariados y no asalariados, ¿no? Entonces, hay que determinar, ¿una persona no asalariada es empleado? Sí puede haber. ¿No cobra sueldo? Bueno, no cobra sueldo. Si se considera empleado, significa que está registrado. Entonces, ahí ustedes van a revisar, ¿no?, la base de datos y van a decir, no encontramos empleados no asalariados, pongámosle así, ¿no? Ya, listo. Entonces generan, ese es el resultado cero, ¿no?, comparado con el otro. Perfecto, ustedes encontraron eso.
Y eso se tiene que demostrar. Pero si, no, si existe, lógicamente hacen las comparaciones. Ojo, de paso, cuando aquí me dice discriminando, es una de las discriminaciones, o sea, las separaciones o filtros que yo debo hacer para comparar, ¿no? Entre empleados asalariados y no asalariados. El hecho de que no existen empleados asalariados no significa que ustedes no hacen la pregunta. Tienen que hacerla. ¿Sí? Simplemente dirían empleados no asalariados 0 y empleados asalariados 1.250. ¿Sí? Pero tiene que mostrarse. ¿Sí? Es lo mismo que a veces yo digo, yo quiero visualizar las ventas de estos productos y de pronto configuran para que no se muestren las ventas de los productos que no tienen ventas, ¿no? Y entonces yo le pedí de 5 productos, pero y de 3 de ellos no se han vendido nada y solo me aparece el gráfico de 2. Oiga, pero yo le dije de los 5. Ah, es que los 3 no, no, usted me tiene que mostrar eso, o sea, me tiene que indicar, no asuma cosas, por ejemplo. Y ese es a veces uno de los riesgos que tenemos como ingenieros. Nosotros a veces asumimos cosas, no. Si no estoy claro, pregunto. Entonces, el usuario final quiere ver eso, o sea, de los 5 productos, por algo me pidió de los 5 productos, porque él sabe que hay problemas. Entonces, eso quiere revelar, o él necesita que se revele en este informe, de que de los 5 productos, 3 no se han vendido. ¿Sí? Pero eso tiene que mostrarse en el reporte. Por eso les digo, ahí el riesgo. Ustedes a veces configuran y dicen, no, que no se muestren los productos no vendidos. ¿Para qué? Si va a salir en 0, no importa. Pero eso a veces se requiere. Otros, en cambio, sí. En los reportes dicen, no me pondrás aquellos productos o clientes que no han comprado nada, ¿no? Porque de gana. Ya, tú me estás diciendo que no te muestro. Perfecto, listo. No hay que asumir nada, ¿no? Entonces, estas preguntitas ya les voy a subir al aula virtual para que, y de una vez, ¿no es cierto? Mejor hagámosle eso antes de olvidarme. De una vez, ¿no es cierto? Vamos a ver en sistemas. Vamos a ingresar. Mi usuario. Cursos, soporte de decisiones. Primer parcial. Vamos a editar de una vez, ¿no? Antes de olvidar. Ya pues tienen que empezar a trabajar. A ver, ¿cómo les mandaría? Ya como tarea. O aplicación. Es esto, ¿no? Para gente poder toma la metodología. Y le ponemos en mayúsculas. Eso le marcamos. Y le vamos a poner así, ¿no? Ya, son preguntas de inicio, nada más, ¿no? Eso deberían tener más o menos una parte para que presenten el avance previo, ¿no? A ver, estamos en la 6ª semana, 7ª, 8ª. A ver, aquí deberían ya presentar algo. Ya luego les voy a indicar hasta dónde van a presentar. A ver, tenemos clases el día lunes 21, ¿sí? Desde hasta el 21. Ya les voy a especificar, ¿no? 21 hasta el lunes, sí, hasta el lunes pongámosle hasta mediodía, ¿no? Lunes 21. Entonces, tienen bastante tiempo. No se confíen, por favor.
Tiempo a veces es lo que más nos hace falta. Tienen también otras asignaturas, les van a mandar otros trabajos, por eso sigan haciendo, ¿no? Ya. Bueno, esto, formato, de paso, documentos PDF, ¿no? Lógicamente. Configuración de la entrega, calificación. 10, sin categorizar, primer parcial. 7 y listo, ¿no? Por lo pronto. Ya, para que no haya problemas. Subámosle a lo que corresponde. Aplicación de la metodología PESTO. Listo. Entonces ahí tienen ya, ¿no? Entonces ya tienen la tarea, ya tienen que empezar a trabajar. Y como les digo, estas son las preguntas iniciales. Ya les voy a mandar más preguntas. Por favor, va a ser largo el trabajo. No complicado, aparentemente, ¿no? Y les voy a poner algunas restricciones para que piensen un poco, nada más. A ver. De acuerdo a la metodología, preguntas hasta ahí, de paso. Recuerden, tienen una semana y media para hacer una parte que ya les indico hasta dónde van a llegar con tranquilidad, pero ya pónganse en hacer, ¿sí? Preguntas. Ya, todo claro. Entonces empezamos la metodología, ¿no? Entonces vamos a utilizar la base de datos AdventureWorks. Esto de la construcción de un data warehouse, ¿no es cierto? Lógicamente es el tema principal. Ustedes lo van a hacer con el... Le van a incluir en el formato de la FISEI, ¿no? De ese formato que saben poner ahí. Entonces, lo primero que se decía es hacer una descripción de la empresa para entender la empresa en este caso. Ustedes pueden coger la literatura que existe en Internet, donde me habla, y esto es sacado de ahí, donde me indica cómo está compuesta esta empresa, ¿no? ¿Qué hace, qué no hace, etcétera, ¿no? Entonces me dice de que esta empresa, AdventureWorks Cycles, ¿no es cierto? Dice, tienen mercados en América, del Norte, siempre nos ponen América del Norte, ¿no? Europa, Asia, etcétera. Tienen algunas ciudades o sedes, en este caso, donde tienen más de 500 trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Después de un ejercicio exitoso, necesita ampliar la cuota de mercado, entonces para eso necesita hacer publicidad, ampliando la disponibilidad de productos, etcétera, etcétera. Entonces, todas las consideraciones, ¿no? Y ahí estamos viendo los intereses que tiene, ¿no? Entonces, necesita ampliar el mercado, entonces necesita, por ejemplo, ampliar el número de productos, mejorar los procesos de entrega de productos, manejar mejor o hacer un estudio de las ventas por regiones, en este caso, y en las regiones implica manejar diferente moneda y hacer un análisis en función del tipo de moneda que se utiliza, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice, el almacenamiento de datos relacional tiene algunos desafíos. Lógicamente, dice, los reportes siempre son estáticos, lo que hacen los sistemas transaccionales normal, ¿sí? Y necesito decir, ¿sabes qué? Necesito esto, y eso lleva tiempo, ¿no? Y la idea es no depender de eso, de estos reportes estáticos. Necesitamos reportes dinámicos en el sentido de que yo puedo, como ustedes ven, visualizarlos de diferentes puntos de vista, y otra cosa, siempre están cambiando porque estoy trabajando con datos actualizados, que es lo más importante. El rendimiento de las consultas es ampliamente variable, sí, lo que vamos a hacer es, vamos a reducir o mejorar ese tiempo de obtención de los resultados a través de estos sistemas. Las tablas agregadas son difíciles de administrar, sí, entonces para que sea más fácil la administración de estas tablas agregadas, que significa que están construyendo consultas un tanto complejas, para generar esos agregados, ¿no? Las ventas diarias, ventas por producto, por sucursal, etcétera. Que en vez de programar, sí se puede programar, pero me resultan unas consultas muy complicadas, muy extensas, muy pesadas y difícil de dar mantenimiento. Entonces eso lo hago a través de estos sistemas de toma de decisiones, ¿no? Y la lógica de cálculo compleja, ¿no? Entonces, que a veces altera los informes, se puede decir, ¿no? Ante estas limitaciones anteriores, se decidió desarrollar un sistema de apoyo a la toma de decisiones que resuelva los inconvenientes mencionados y permita a la empresa alcanzar sus objetivos, ¿no?
Entonces, para ello vamos a generar un datamart que me permita responder este conjunto de inquietudes, ¿no? Referido a ventas, en otras puede ser referido a empleados, puede ser referido a compras, etcétera. Ustedes analizan eso, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Esta empresa hace compras y hace ventas, hace producción. Entonces puede haber preguntas referidos, y también creo que hay la posibilidad de preguntar sobre contabilidad desde el punto de vista de cuentas, ¿no? Entonces yo puedo trabajar o hacer preguntas sobre cuentas, puedo trabajar, hacer preguntas sobre compras, asimismo más preguntas sobre empleados, ¿no es cierto? Preguntas en cuanto a fechas de pedido, de despacho y entrega, ¿no? A ver si está cumpliendo los estándares. Un montón de opciones tengo, ¿no? Y ustedes van a tener que buscar la información en esta base de datos. En algunos casos, ojo, en algunos casos habrá lo que les pido, en otros casos no habrá. Entonces, pero ustedes me van a decir, no hay. Simplemente encontramos, ya, sobre lo que encontraron, es como quien dice, preguntan, ¿sabe qué? Usted me pidió esto, pero no existe. Ya, chévere, no existe, entonces lo hazle sobre esta variable nueva. Ya, perfecto. Pero ustedes tienen que ir encontrando y dando solución a esto, ¿no? Entonces ahí están las preguntas y empezamos el proceso, ¿no? La primera, que es análisis de requerimientos. Ya definimos el proceso, todo esto se refiere inicialmente a ventas, perfecto, no es compras, no es personal, no es distribución, no es proveedores, nada, es ventas, netamente ventas, ¿sí? Entonces, me dice la pregunta del negocio que voy a responder es, ¿cuánto es el valor total mensual de descuento aplicado por categoría, por subcategoría, modelo de producto y por tipo, ¿no? Entonces aquí cambiémosle. Es ahí. A ver, aquí así mismo, cambiémosle. Perfecto. Y vamos a guardarle como sería este 4, no, la versión 4. Listo. Entonces, con esa pregunta, la pregunta del negocio inicial, debe estar clara, lógicamente, que debo entender que el valor total, entiendo, descuento también entiendo, ¿no es cierto? Categorías entiendo, subcategoría entiendo, producto, modelo de producto entiendo, tipo de cliente también entiendo, etcétera, ¿no? Porque eso también a veces hay que aclarar. No sé a qué se refiere esto o no entiendo ese término. Pues a veces le dice busca, bombito. Tienes Google. Googlea y encuentra la respuesta. A veces es así. Ojo, nosotros como futuros profesionales hay cosas que podemos preguntar y otras simplemente tratamos de investigar nosotros. Si ya no entendemos, preguntamos, ¿no? Indicadores y perspectivas, ya es el segundo paso, 1.2. De la pregunta identificamos, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Y cuáles son las perspectivas? En este caso, los indicadores van a ser los valores numéricos, ¿no? Sobre los cuales voy a trabajar. Y las perspectivas, las futuras dimensiones, ¿no? Entonces, facilito valor total. Chévere, valor total mensual de descuento. No lo voy a considerar mensual, sino valor total de descuento, ¿no? Entonces, ahí está. Es el valor total de descuento. También en rojo esto. Chévere. Entonces, eso viene a ser mi indicador, el descuento total. Que se lo haga mensual, que se lo haga diario, que se lo haga por hora, que se lo haga quincenalmente, por mes, para mí es irrelevante. Lo que me interesa es calcular el descuento total. Luego me voy a preocupar si ese descuento para el análisis simplemente lo hago, como le digo, por mes, por trimestre, por semestre, por año. Me interesa este rato es que es el valor total de descuento o descuento total. Y luego las perspectivas, lógicamente, es como quien dice a dónde le voy a relacionar. Si hablamos de descuento mensual, meses, tiempo, chévere. Estamos hablando de categorías, subcategorías, modelos. Entonces eso se refiere a los productos, ¿se entiende? Y lógicamente por tipo de cliente, está claro,
se refiere a clientes. Y hemos cumplido, así rapidísimo, por así decirlo, por esta pregunta, ya los dos primeros pasos de la etapa 1, ¿no? De análisis de requerimientos. Por eso le digo, no se necesita mucha ciencia en esta metodología. Y generamos nuestro modelo conceptual. Entonces ya sabemos los indicadores, ya conocemos las perspectivas y lógicamente se acuerdan que había la relación, pero nosotros previamente ya definimos que el proceso sobre el cual vamos a trabajar es ventas, entonces se relaciona todo esto con ventas. Entonces, en ventas yo requiero saber a través de las ventas yo requiero saber el descuento total que se aplicó a los clientes, a los productos y por determinado tiempo. Perfecto. Así de simple. Ya cumplimos la primera etapa de mi metodología Efesto. Ya. El otro problema que viene luego es, tengo esa información realmente, ¿no? Porque todavía está facilito esto, no hay ningún problema. Luego vienen las complicaciones, ¿no? Listo. Ahora viene el análisis del origen de datos. Perfecto. Entonces, el primer paso es trabajar o identificar claramente los hechos e indicadores. Que los indicadores luego se vuelvan medidas y esas medidas son hechos, muy bien, ya estamos claros. Entonces, el indicador es descuento total, ¿no? Entonces, el hecho, o sea, la forma como se calcula este indicador es unidades vendidas por precio unitario y por descuento del precio unitario. ¿Sí? ¿Ya? Yo entendería ahí que el descuento de precio unitario, al multiplicarlo de esa manera, puede ser que está dado ya en porcentaje directamente, ¿no es cierto? O si está en porcentaje, debería hacerle una transformación a un valor en máximo 1, sería el 100%, y a proceder a la multiplicación, ¿no? Entonces, eso habría que tomar en cuenta. Lo único, ¿no? Esto puede decir. Pero es simple la forma. Como unidades vendidas por el precio unitario me da el total de venta. Y eso le aplico el porcentaje de descuento y ya está. He calculado el descuento total. Como yo me interesa saber el monto del descuento total, implica que la función de agregación es suma, ¿no? Voy a sumar. Perfecto. Y una aclaración, el indicador de descuento total representa la sumatoria del descuento total que se ha generado en cada producto y se obtiene al multiplicar las unidades vendidas por su precio unitario y por su respectivo descuento del precio unitario. Perfecto. No hay ningún inconveniente, ¿no? Ahora, puede ser que en los datos yo tenga el descuento hecho por factura, no un descuento detallado por producto, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir viendo, ojo. O sea, no presuman nada, se puede decir, ¿no? Como les digo, puede ser que esté el descuento hecho por cliente y no por productos. En otros casos puede ser que esté hecho por cliente y por productos. Y en otro caso solamente por productos. Ustedes tienen que descubrir eso, ¿no? Entonces hemos realizado el primer punto. Un solo hecho, descuento total, ¿no? El mapeo. Entonces el mapeo básicamente es generar el diagrama de mi base de datos AdventureWorks. Veo cómo están relacionados. Lógicamente yo voy a coger aquellas tablas, no voy a poner todas las tablas, ¿no? Como vieron, había un montón de tablas. No voy a escoger todas esas tablas, simplemente voy a escoger aquellas que luego de haber hecho un análisis, lógicamente considero que son útiles para resolver esta pregunta, ¿no? Entonces aquí está dado Pearson, el cabecera de la factura sería, ¿no es cierto? Luego el detalle de la factura, los clientes, productos que necesito, los productos tienen categorías, subcategorías que también necesito, y eso está de acuerdo a la pregunta que me hicieron, ¿no? Cuando hablamos de cliente, entonces tengo que buscar los datos de ese cliente, ¿no? En unos casos van a ser empresas, en otros casos van a ser personas y lógicamente van a tener primer nombre y apellido, ¿no? En otras palabras, como nosotros lo conocemos aquí. Listo.
Estas son nuestras tablitas que hemos identificado, que consideramos que me permite resolver este pequeño problema. Y lógicamente con las relaciones, ¿no? Por eso les digo, hay que generar ese diagrama, estudiando primeramente las tablitas. Y ahí sí viene, ¿no? Le vamos a agregar, lo único que hacemos es colocar el modelo conceptual y relacionamos, ¿no? Así simple. Clientes, ¿de dónde vamos a obtener la información? De una tabla que se llama clientes, ¿no? Y justo ahí está, ¿no? Lo bueno que aquí me expresa el dominio, por eso es chévere este sistema. Me expresa que es sales, clientes de venta, ¿no? Bestial, ahí está. Pero cuando yo analicé los datos del cliente, veo que me falta información, ¿no? O sea, para construir el identificador del cliente, en este caso, nombre y apellido, y eso está en la tabla Pearson, ¿no? Entonces ya, pero directamente me puede mostrar eso, ¿no? Clientes. Luego me dice productos. Ah, ya, entonces está en la tabla productos, ¿no? No hay ningún problema. Pero tiempo, similar a lo que nos pasó anteriormente, y esto siempre va a pasar, ¿no? Porque en ningún sistema transaccional se crea una tabla de tiempos. Habrá excepciones, ¿no? Por obvias razones. Pero normalmente esa tabla no nos es útil, ¿no? Se puede decir. A menos que tengamos, lo que sí se puede tener es una tabla de tiempos, pero por ejemplo para nosotros tener claro cuáles son las fechas donde se debe hacer la producción de algo, o fechas de trabajo, ¿no es cierto?, incluidos los horarios, etcétera, o manejar una tabla donde se pone fechas que, por ejemplo, las personas trabajaron el domingo por haber razones para recuperar el trabajo de un día, o como trabajaron fuera de horario normal de trabajo, ameritan pagarles horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no una tabla de tiempos como nosotros estamos necesitando con esa estructura, ¿no? Entonces, esta le asociamos, lógicamente, como veíamos en el ejemplo previo de la metodología, a la factura que se ha generado, y ahí tengo un campo fecha, ¿no? Order date, ¿no? La fecha de pedido. Perfecto. Ya. Y ahí tengo que hacer la relación que corresponda. Chévere. Y luego el descuento total, que ya vimos que era la ecuación aplicado a la cantidad, desde aquí es order quantity, luego el precio unitario, y ahí me dice descuento por precio unitario, ¿no? Entonces, el cálculo que nosotros vamos a hacer aquí es que podemos calcular el descuento a nivel de producto. Buenazo. ¿Sí? No hay un descuento a nivel de factura. Sí podemos hacer el descuento a nivel de producto por cliente, perfecto. Pero lo importante de esto, de acuerdo a los datos, es que yo puedo saber el descuento exactamente a nivel de cada producto. Y ahí yo podría generar una gráfica de descuentos de un producto en específico, ¿no? Entonces, que les voy a ver si les pido de paso. Entonces yo voy viendo la variación de descuentos que ha habido. En algunos casos me saldrá una línea recta, lógico. Siempre se aplica el mismo descuento, pero en otros casos puede revelar algún dato anómalo, no se puede decir. ¿Y cómo así? ¿En base a qué se hizo tales descuentos en esas épocas a esos productos, ¿no? Hay un montón de inquietudes que yo podría resolver. Parece algo trivial, pero es bueno saber, ¿no? Que a veces la gente no se entera. Listo. Entonces ya hemos hecho este mapeo, venazo, ¿sí? Como ustedes ven, bien simple. Y luego viene la parte de granularidad, ¿no? Ojo, este archivo yo no les voy a dar. Ustedes van a ir resolviendo. Es una manera de hacerlo, ¿no? O sea, yo también quiero que ustedes lo hagan, vean cómo lo van a hacer. Que a veces se les dé el archivo y lo único que hacen hasta, ni los gráficos cambian. Ponen los mismos gráficos. Y no es así, ¿no? La granularidad, como les decía, es para ver los tipos de datos, los datos que tengo en cada una de las tablitas, en este caso de las perspectivas, todavía les llamamos perspectivas, y de pronto con ello ver si construimos alguna jerarquía, ¿no?
Entonces aquí estoy marcando de todo el conjunto de datos, perdón, de atributos de clientes, estoy marcando aquellos que voy a utilizar, ¿no? O sea, bueno, no marcando, sino que podría hacerlo, ¿no? Y digo, a ver, voy a utilizar clientes ID, person ID, territorio ID, qué sé yo, ¿no? Y eso voy haciendo por cada una de las tablitas para entender si tengo la posibilidad de encontrar la información solicitada o no. Aunque se entiende que si yo hice previamente esto, debería utilizarlo. Pero como ustedes ven, por ejemplo, se habla de productos como tal, pero yo también necesito subcategoría y categoría, ¿no? Y para clientes necesito la parte información adicional de nombre y apellido, y eso encontramos en la tabla Pearson. Entonces voy haciendo el análisis correspondiente de cada una de estas tablitas. ¿Sí? Ahí están. Dice cómo se requiere calcular los descuentos por categoría de producto, subcategoría de producto y modelo de producto. Es necesario incluir las tablas, ¿no? Entonces vean, aquí se va exponiendo algunas condiciones necesarias y por eso se va a incluir estas tablas, ¿no? De categoría, subcategoría y modelo de producto, ¿no? Entonces, eso es interesante. Ahora, con respecto a la perspectiva de tiempo, que es la que determinará la granularidad del data warehouse para esa estructura, los datos más típicos son año, semestre, trimestre, número de mes, nombre del mes, quincena, semana, número de día, nombre del día, etcétera, ¿no? Puedo obtener más, ¿no? A veces no es bueno cerrarse, como les decía, que me dijo año, trimestre y mes, ¿no? De pronto, ya que estoy haciendo esto y veo que no interfiere mucho en el rendimiento y puede generarme un mejor análisis, le incluyo por semestre y le puedo incluir por día, ¿no? Por quincena, etcétera, ¿no? Entonces, previa conversación, lógicamente, autorización a veces se necesita. Y más que todo, hacerles ver que tendrían esa facilidad, ¿no? Y a veces es necesario hacer un análisis día a día. Perfecto. Dice, una vez finalizada la recolección de información pertinente, consideramos que la información pertinente, información necesaria, es la siguiente, ¿no? Entonces, dentro de la perspectiva de cliente, vamos a escoger Sales Cliente, Customer en este caso, el campo Customer ID. De Pearson vamos a coger First Name y Last Name, que luego tendrá que unirse como nombre de cliente, ¿ve? Además del campo tipo de persona, ¿no? Entonces, todo se va escribiendo lo que voy haciendo. Entonces, yo cojo el documento que ustedes han generado y con eso ya me puedo dar cuenta fácilmente y rápidamente si realmente han hecho el trabajo y sobre todo si van a poder contestar las preguntas que se les ha planteado, ¿no? Facilito con esto. Suponiendo, ¿no? Solo escogieron el cliente, pero no me cogieron de Pearson, entonces ya sé que les va a fallar. O sea, a mí no me va a interesar un análisis donde me diga, a ver, escojamos un cliente y me sale el código del cliente, ¿no? Por ponerles un ejemplo trivial. Entonces ya sé que eso está mal. Y vamos a escoger también del Customer ID, al campo Business Entity, bueno, lo que corresponda. La perspectiva producto, asimismo el conjunto de campos que vamos a necesitar, el ID del producto, el ID de la categoría, el ID de la subcategoría, el campo name, en este caso que corresponde al nombre de la categoría, el name que corresponde al nombre de la subcategoría y el name que corresponde al nombre del producto. En los tres casos se maneja, en este caso, el name, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Aquí también estás. Y donde también estás. Y aquí, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque al final es una estandarización que estoy haciendo, que se aplicó. Y para la perspectiva de tiempo, me dice que voy a utilizar mes referido al nombre del mes, del trimestre. Aquí yo puedo también especificar, ¿no? Si voy a poner trimestre 1, trimestre 2, o primer trimestre, segundo trimestre, o 1T o T1, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, aquí faltaría especificar eso, ¿no? De pronto, cómo me
a referir a esto. Este puede ser que 1, puede ser que ¿sí? O puede ser que lo llame así, ¿no? ¿Cómo se puede poner? El trimestre. ¿Ya? Entonces, es bueno especificar eso. Y el año, lógicamente, pongámosle así, normalmente lo que se utiliza, ¿no? Año completo en este caso, ¿no? ¿Ya? Quitémosle así, listo. Y luego viene el modelo conceptual ampliado, ¿no? Entonces, en el modelo conceptual relacional final quedaría de la siguiente manera. Se incluyó la tabla modelo de producto, que es lo que se estaba pidiendo, ¿no? Entonces, del conjunto de tablas que yo inicialmente seleccioné, se ha incluido una tabla adicional que se llama modelo de producto, ¿no? Es lo único que se ha hecho. En vez de que esté simplemente como está acá arriba, perdón. Y ya, ¿se acuerdan que era productos? Y productos tener relación con categoría y subcategoría. Entonces aquí veo que me faltó incluir una tablita que se llama modelo de producto. Perfecto, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero se está aclarando y se está completando el esquema. En este caso, esta, ¿no? Esta no había. Y de paso la relación, ¿no? Ya vamos viendo que la relación funciona muy bien. Y finalmente hacemos el modelo conceptual ampliado quedaría de la siguiente manera. Ya saben, identificamos la tabla, identificamos los campos que tiene, nombre del cliente, tipo de cliente, productos, nombre del producto, categoría, subcategoría, modelo, tiempo, año, trimestre, mes, fecha. Ojo, si ven, lógico, hay que poner la fecha, ¿no? La fecha es nuestro campo de relación, un caso. O va a permitirme hacer la búsqueda por fecha, y es necesario. Ventas, la relación y el descuento total, aplicando la ecuación correspondiente, ¿no? No hay ningún problema. Y ya tenemos hasta la segunda parte de la metodología. A ver hasta dónde avanzamos con ustedes. Sí, avancemos un poco. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Sí está claro? Recuerden, estoy aplicando la metodología de esto, ¿no? De ahí me baso esto, simplemente. Los colores que ustedes utilicen ya es a su gusto, ¿no? Lo importante es generar la documentación. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ya, por ejemplo, podrían seguir elaborando hasta este punto, ¿no? Tranquilamente hasta la etapa 2. Luego esto lo vamos a ver ya, ¿no? Con mayor nivel de detalle el día lunes, porque hay algunas cosas que tengo que explicarles. Y empezamos ya a generar un poquito de código que a ustedes les gusta, ¿no? Para hacer esto. Ya, entonces ahí sí es más fácil esto. Ya, entonces hasta les recomiendo ya sigan trabajando y al menos las 2 primeras fases de la metodología ustedes ya deberían tener. Deberían hacerme una pregunta, espero que me la hagan, es una pregunta muy lógica, pero todavía no sé. Deberían hacérmela ya. Y que tiene relación con las preguntas. A ver, ¿alguien se da cuenta? A ver. Inge, ¿el trabajo es en grupo o individual? Individual. Ya, Inge.
Sí, me voy a sacar el aire, pero no hay más. Necesito que ustedes aprendan, cada uno. Por eso también la evaluación es así, ¿no? O sea, en el sentido de que yo veo que está algo mal y ya, de una. No voy a pasar mucho tiempo, no. A ver, no, es que se ha hecho esto. No. De una. Ya veo algo mal, la calificación baja. ¿Sí? Entonces, no puedo estar pasando el tiempo revisándoles, o sea, perdonándoles, se puede decir, ¿no? O quieren hacer en grupo. Sí, Inge, es que sí se ve que están bastante largos los ejercicios. Larguísimos. Pero ustedes tienen tiempo. Ustedes son jóvenes. Dejen de dormir 3 meses y verán que cumplen. A ver. ¿Cómo hacemos? Bueno, hagamos en grupo. A ver. Este trabajo en grupo, listo. ¿Grupos de cuánto? Vean, les doy esas facilidades. ¿Grupos de cuánto? ¿Cuántos somos en total, Inge? Son 26. Es un montón. ¿Quién es el presidente del curso? Steven López. A ver, déjeme verle. Señor Steven López. Ah, el que tiene ese icono como caballito. Usted no es familiar del, ¿cómo se llama? Del Jimmy Jairala. ¿Por qué le gustan los caballos, no? De repente, no, es que no es eso, no es malo. Jimmy Jairala tiene plata y usted también tiene plata y tiene caballos, bestial. Se monta ahora que la gente está con estrés, se puede montar un negocio de tratamiento de estrés a través de la monta de caballos, ¿no? Es buenazo. ¿Sí? De precios de lista, precios de venta, ventas, no hay problema. La tercera, transacciones realizadas, se suponen ventas, no hay problema. La cuarta, órdenes en estado cancelado, rechazado, valor total, porcentaje, también se refiere a ventas. O sea, todas estas preguntas, o sea, con la que estoy haciendo, ustedes van a unificar y harían un solo data mart, ¿sí? O sea, no tienen que estar haciendo para cada pregunta toda la metodología, porque lo ideal sería eso para aprender, ¿no? Pero no van a tener tiempo y yo hice el experimento eso y no alcanzaron a hacer. Entonces, más bien, ya con eso en mente, ustedes van resolviendo, lógicamente, los gráficos que corresponden para cada una de las preguntas, ¿no? O sea, van haciendo aquí. Tampoco no traten de hacer un solo gráfico y mezclar todo, ¿no? Si pueden, en buena hora. Si no pueden, separen, digamos. Aquí tengo esta, ventas, clientes, productos, en el otro, en cambio, voy a tener, qué sé yo, otro tipo de tablas, ¿no? Entonces, tengan cuidado en eso. Pero si pueden unir aquí, no hay ningún inconveniente, ¿no? O sea, no es necesario que un modelo conceptual solo tenga un solo gráfico. Lo pueden hacer en 2 o 3 gráficos y luego ya cuando me toque hacer físicamente, los uno. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, por favor. Ahora, en esto, si, por ejemplo, necesito también saber el monto total, lógicamente, en alguna pregunta, aquí podría ir una nueva, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es esto? Un nuevo indicador que sería venta total, ¿no? O sea, eso no se olvide. Entonces, la pregunta era eso. Todo esto lo hacemos en un solo documento, sí, no hay ningún problema, ¿sí? Porque se refiere al mismo datamar relacionado con ventas. Ahora, es posible que yo les haga otras preguntas y puede ser que necesiten estas otras preguntas hacerle en otro datamar. Entonces ya tendría 2 datamar, podría tener 3 datamar y en definitiva ya estaría generando un data warehouse. ¿De acuerdo? Pues no se olviden de eso. O sea, para que no hagan pregunta por pregunta, o sea, y desarrollen cada paso y repitan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la parte inicial deberían tener todas las preguntas, dice, si hago pregunta por pregunta, ¿no? Pero no les conviene hacer pregunta por pregunta. Entonces, hago la parte inicial que es para todos,
Y luego voy haciendo, ¿no? Para cada una de las preguntas voy aplicando esto, ¿no? Y voy construyendo mis modelitos conceptuales. Si en unos casos necesito separar para que sea mucho más claro, lo hacen, no hay ningún problema. Por ejemplo, en este de aquí, ¿no? Y ya como tengo otras preguntas, de pronto necesito 15 tablas, ¿no? Entonces, visualizar 15 tablas de aquí y luego relacionarlas, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer relación por relación, o sea, grafiquitos que corresponde a cada pregunta, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes pueden ir separando. En otras cosas, en cambio, en esto, por ejemplo, mencionan las 15 tablas y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro eso? ¿Sí está claro? Hablen, jóvenes, me desespera. Sí está claro, Inge. Ya. Híjole, decía, no te entendí. A ver, yo les decía, ¿no? Aquí yo tengo varias preguntas. Le voy a poner todas las preguntas aquí. Yo sé que todas se refieren a ventas, entonces va a ser un mismo datamar. Primera cosa. En los indicadores vamos a seleccionar por cada una de las preguntas. Puede ser que algún indicador se repita. Las perspectivas, lógicamente, se van a repetir. Y voy a generar mi modelo conceptual. ¿Sí? Entonces, en vez de tener 3 tablas, voy a tener 5 o 6 tablas. Y aquí, en vez de tener solo descuento total, voy a tener una serie de opciones adicionales. Lo que interesa es que todas se relacionen o tengan que ver con ventas. Si no tuvieran todas que ver con ventas, ahí sí me toca generar otro diagrama donde explique la relación. La relación de pronto es compra. La relación puede ser producción, etcétera, ¿no? Y en el caso de eso, ahí sí me conviene separar. O sea, decir, voy a hacer un datamar solo de ventas y un datamar solo de producción o un datamar solo de distribución, etcétera. A eso me refiero, ¿no? Y el resto, si son todas de ventas, le hago de una vez todo aquí mismo, en una sola, ¿sí? Yo me refería en este caso al gráfico, ¿no? Entonces, tengo 15 tablas que voy a utilizar, ¿no? Y aquí en este diagrama de ventas están también las 8 tablas que voy a utilizar y es... De pronto, si le ven que el gráfico me resulta demasiado confuso, por así decirlo, entonces podríamos ir separando nada más, ¿no? Entonces, en un gráfico dice voy a tomar en cuenta estos indicadores. Por ejemplo, de los 5 indicadores, aquí en este gráfico voy a tomar en cuenta solo 3, con el propósito de que se visualice claramente. Y en el otro gráfico hago lo mismo y tomo en cuenta los siguientes 2. Nada más, es simplemente por motivos de visualización, de que sea mucho más claro, ¿no? Porque si hay demasiadas líneas que yo voy a trazar, o sea, me voy a perder de pronto. Pero si no es así, lo hacen en un solo gráfico, no hay ningún problema, ¿sí? A eso me refiero, ¿no? En granularidad, las 15 tablas podrían tranquilamente desplegar aquí, simplemente van haciendo las aclaraciones, ¿no? Estas tablas aparecen porque necesito o ahí encuentro otro atributo adicional, etcétera. No hay ningún problemita de eso, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro. O sea, este gráfico corresponde a una sola pregunta, pero como todo estamos relacionados a ventas, en un solo gráfico pueden contestar o hacer un gráfico que abarque el resto de preguntas. A eso sería más claro. ¿De acuerdo? Ya. Si no hay preguntas, nos quedamos ahí. No se olviden, tenemos una reunión a las 11, de lo que sea el Clay va a sumar ahí o les va a preguntar algo, no sé qué cosas. Listo. Entonces nos vemos a las 11, jóvenes. Cuídense mucho y cualquier inquietud me comunican. Y no se olviden de enviarme los grupos ya, ¿no? Por Teams para ya hacer mis hojitas de Excel, ¿no? Pasen bien, un buen día, jóvenes. Cuídense mucho, ¿no? Nos vemos más luego.